Muy buenas tardes, amigos de Metrópoli Online. Bienvenidos a un nuevo episodio de Una mirada a la otra ciudad, con los temas que son noticia y que ocupan, por supuesto, el interés de todos ustedes, de toda nuestra comunidad. Saludamos a toda la gente que se conecta a esta hora a este Facebook Live. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante, bastante importante y sobre todo que tiene que ver con la forma en que consumimos noticias. Hemos preparado hoy una charla con invitados expertos desde diferentes ópticas para conocer acerca del periodismo. ¿Qué está pasando en el periodismo? En esto que hemos denominado periodismo en crisis. Vamos a ver la imagen de nuestros invitados para el día de hoy. Como les digo, todos ellos expertos en diferentes campos del periodismo, de la comunicación social y lo que tiene que ver con el periodismo como tal. Ahí están. Ellos son Adriana López, directora de Canal Capital; María Elena Romero, directora y jefe de emisión multimedia de Noticias RCN; Marta Mejía, directora del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad Central; Alfredo Álvarez, director de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la UPB. El senador Richard Aguilar no pudo acompañarnos el día de hoy por temas de salud, tuvo quebrantos de salud e inclusive no pudo asistir a la sesión de la Comisión Tercera del Senado el día de hoy. Y Jorge Luis Utría, él es vicepresidente del Colegio Nacional de Periodistas. Ellos son nuestros invitados para el día de hoy en esto que, como les digo, hemos llamado periodismo en crisis. ¿Qué está pasando con el periodismo hoy en día desde la óptica de lo profesional, de las agremiaciones y, por supuesto, del ámbito profesional? Saludamos a esta hora entonces a nuestros invitados. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a cada uno de ustedes. Y comencemos con esta pregunta. En el ámbito profesional, Adriana, con las muy buenas tardes, ¿qué está pasando en el periodismo? Bueno, yo pienso que el periodismo está enfrentando un momento que puede ser tal vez una grandísima oportunidad de rehacer caminos, porque la crisis mundial ha hecho que nos reevaluemos para qué somos útiles. Siempre que yo voy a empezar un curso de redacción, siempre pienso, ¿para qué servimos hoy? El periodismo su esencia está en servir a esa sociedad que todos los días lo está esperando, tras de una cuartilla impresa, radio, prensa, televisión, siempre está esperando una información que le es útil de alguna manera. Entonces, esa utilidad cuando hay una pandemia tomó unas proporciones inmensas. Y yo pienso que por eso es una gran oportunidad para el periodismo, porque ha servido muchísimo para separar con una columna muy fuerte las fake news de las noticias reales. Ya la gente castiga mucho más fuerte una noticia falsa, porque es que está la vida de la gente de por medio. Esto ya no es charlando. Entonces, el valor de los medios tradicionales se dimensionó de otra manera, y nuestro compromiso también. O sea, ya uno despacio, ¿cómo le vamos a decir a la gente que ayer tuvimos 123 muertos y hace 15 días el nivel era de 30? ¿Esto qué significa? Entonces, cuando vamos a hablarle a la gente de este tipo de cosas, de una cifra que no es una simple cifra, de qué está pasando en su país, de cómo estamos enfrentando esta situación tan difícil, creo que esos profesionales que hemos estado trabajando durante años detrás de un medio de comunicación, tenemos el compromiso magnificado, y en ese orden de ideas se está depurando también de qué estamos hechos, quiénes son los que están trabajando verdaderamente un periodismo serio y respetuoso. Adriana tocaba un tema muy importante y es precisamente el tema de las fake news. Algo que vamos a estar hablando durante este conversatorio. Pero me gustaría también conocer
como preámbulo, ¿qué está pasando en la academia? Marta Mejía, directora del programa de comunicación social y periodismo. ¿Qué dicen los muchachos? ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando hoy en día en el periodismo? No solo por el tema del coronavirus o de la enfermedad que es el COVID-19, sino desde hace un tiempo para acá, con este fenómeno de, como lo decía Adriana, de las fake news. Bueno, yo creo que al periodismo le han caído varias plagas, por decirlo de alguna manera, encima. Una es el efecto de las fake news, que desafortunadamente vulneran el periodismo de una manera impresionante. O sea, en este momento hay personas que no establecen o no tienen los criterios para definir la diferencia entre una información trabajada de manera profesional y algo que le llega por las redes. Entonces creo que ahí también es un problema, pero también abre una ventana de oportunidad. Otra de las situaciones que ha afectado al periodismo en los últimos años ha sido la crisis de los medios, que desafortunadamente desde los medios se presenta como la crisis del periodismo. Y yo creo que lo que está haciendo crisis en esos casos son modelos de negocio que ya no están resolviendo los problemas de las comunidades, y abriría entonces una opción, y es repensar el periodismo respecto a qué otras oportunidades de negocio que sean mucho más responsables con la sociedad, hablarle a la gente en donde en este momento no tienen la opción de recibir respuesta a sus problemas, a sus temores, a sus incertidumbres. La otra cuestión que está afectando definitivamente son otras formas de comunicación que resultan muy atrayentes, sobre todo para los jóvenes, que es uno de los temas que está pensado para la tarde de hoy, y es el papel de los influenciadores. Entonces, ¿qué tanto el influenciador está afectando al periodismo y de qué manera lo está haciendo? ¿Y cómo podemos aprovecharnos, sí, de pronto de ese tipo de narrativa que tanto llama la atención para hacer un periodismo serio? Y creo que son varios los periodistas que así lo han entendido y han demostrado que se puede hacer periodismo serio desde esa forma de narrativa. Y pues respecto a la pandemia y decisiones gubernamentales como el pago por horas, que veo que es otro de los temas, pues necesariamente afectan la profesión, pero implican también el fortalecimiento del colectivo. Yo creo que es hora de que dejemos de trabajar de manera aislada y empecemos a pensarnos como colectivo. Entonces, desde la academia se aborda. Uh-huh. Bueno, Nixon, definitivamente creo que para todas las personas que hacemos parte de los medios de comunicación, no solamente en Bogotá, sino también en las regiones, la pandemia nos ha obligado a implementar otro tipo de prácticas del mismo ejercicio, otro tipo de narrativas, incluso, como decía Marta, se ha convertido también en una oportunidad. Pero hay una realidad profunda que tiene que ver con la financiación de la comunicación misma y de las empresas de comunicación. Y es que si bien hoy en día se está consumiendo muchísima información, porque en estos últimos 4 meses se ha disparado mucho la demanda de las audiencias frente al consumo de información, paradójicamente la pauta publicitaria ha caído de manera dramática. Y eso, por supuesto, afecta la sostenibilidad de las empresas de comunicación. Eso es algo que nosotros desde la academia observamos con preocupación, porque por supuesto tiene que ver con la empleabilidad de los futuros comunicadores sociales. Necesariamente hay que pensar en otras formas de sostenibilidad también del oficio mismo, en otras formas de emprendimientos, como ha mencionado la misma Marta, en lo que tiene que ver con creación de otro tipo de proyectos. Creo que cobra mucha vigencia en este momento otros escenarios que tienen que ver con digamos, con la comunicación educativa o con la educomunicación, en donde nosotros desde la comunicación social, desde la producción de medios, podemos apoyar en temas de promoción, de prevención de la salud. Creo que ahí es necesario fortalecer ese vínculo también con el Estado, porque lo que hemos notado es que hay un problema de educación muy profundo, y es que nosotros
casi que el COVID nos está ganando esta batalla, porque fíjense que las cifras no son nada alentadoras, y en ese sentido hay que hacer un trabajo de sensibilización muy fuerte con la comunidad, en donde la comunicación, el periodismo pueden jugar un papel muy importante. Creo que el Estado, en todos sus niveles, a nivel nacional, a nivel gubernamental, las alcaldías deben entender que si quieren realmente llevar un mensaje efectivo a la comunidad, a las audiencias, hay que invertir también en el tema de la comunicación y de la prevención, porque si no, definitivamente no vamos a lograr superar este desafío que nos está presentando el COVID. Se ha convertido todo esto en un desafío para todas las áreas, sin lugar a dudas. Pero las agremiaciones, también tenemos esa voz hoy, el vicepresidente del Colegio Nacional de Periodistas, quien tiene otra óptica, porque las agremiaciones, los periodistas que están agremiados en diferentes asociaciones, pues lo viven de una manera diferente esto que está pasando en Colombia y en el mundo entero, con el tema de las fake news, con el tema del periodismo, esa reinvención antes de la pandemia. Ya lo mencionaba Marta, la directora del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad Central. El tema de los influenciadores es una situación que hay que analizar bastante bien. Pero ustedes allí en el Colegio Nacional de Periodistas, ¿cómo están afrontando esto? ¿Cómo están viviendo este momento del periodismo? Gracias, Nixon, y reitero mis saludos y buenas tardes para todos los compañeros que nos acompañan en esta tarde en este conversatorio. Bueno, yo pues les puedo decir que desde la óptica de lo gremial, indudablemente que pues me toca decir que el periodismo, porque quienes asumimos o pertenecemos a agremiaciones periodísticas, como en este caso el Colegio Nacional de Periodistas, que digamos es una de las organizaciones más antiguas que tiene Colombia y que agrupa a más de 2.500 periodistas en todo el país, con 26 seccionales, han sufrido de primera mano el rigor de la pandemia, y no solamente el colegio. La pandemia también nos ha servido para que empecemos a buscar esa unificación gremial de la que tanto hemos hablado. Estoy de acuerdo un poco con lo que mencionaba ahorita el profesor Alfredo, en el sentido de que el gobierno o el Estado colombiano ha dado la espalda desde el punto de vista de la pauta y de la atención que debería prestarle a las organizaciones periodísticas para aprovechar ese vehículo comunicacional que somos todas estas redes de periodistas y poderle llegar con mayor efectividad, especialmente en las regiones, desde el punto de vista de la difusión y de la pedagogía que hay que hacer en las comunidades para poder hacerle frente a esta crisis de la pandemia. Es una problemática que estamos viviendo y se ha notado ya, inclusive los gremios periodísticos a raíz de esta problemática o de esta pandemia han puesto muertos precisamente que han estado en el ejercicio de la profesión como tal, brindando información a las comunidades, porque estamos así como los médicos, como la policía y otros frentes del Estado, también nosotros hacemos parte de esa primera línea para informar de primera mano a las comunidades con relación a esta pandemia. Entonces esto nos ha generado que todos nos hayamos como movidos a buscar definitivamente esa unidad gremial que nos permita tener una voz más fuerte, más sólida de respaldo ante el Estado colombiano, y que esa mirada del gobierno nacional se vuelque hacia las organizaciones periodísticas, obviamente necesitadas en un momento muy difícil como el que estamos atravesando, para buscar de alguna manera que se nos fortalezca o se nos dé una mano, porque desafortunadamente hay muchos colegas, hay muchos periodistas, hay muchos medios de comunicación denominados pequeños en las regiones que han sufrido el rigor de la pandemia y no tienen el recurso suficiente ni las plataformas correspondientes para poder sostener sus espacios periodísticos y hacer el desarrollo de su labor profesional. Entonces, esta es una situación que a nosotros también nos ha tocado de manera fuerte, que estamos afrontando,
Desafortunadamente no hemos encontrado eco ante el gobierno nacional a raíz de tantas solicitudes y peticiones que hemos hecho de la mano unidos, el FECOLPER, el CPB, la Agremiación de Periodistas Científicos, los económicos, el colegio, la ACOR de los deportivos, en fin, son como 6 o 7 agremiaciones que de esta manera, a propósito de la pandemia, lo que no sucedió antes cuando estábamos en la presencialidad, por decirlo de alguna manera, se está dando ahora y que se está despertando el sentido de unión y de solidaridad gremial entre todos ellos para que en una sola voz podamos emprender las acciones que permitan que el Estado colombiano al fin, por primera vez de pronto en la historia de este país, vuelque su mirada hacia la problemática de los periodistas agremiados, en este caso especialmente, repito, compañeros, a las personas o a los colegas que están en las regiones de este país, en las regiones más apartadas, que entre otras cosas, si lo analizamos, son a los que verdaderamente las comunidades apartadas son los que escuchan. Si tú te vas al Amazonas, si tú te vas a La Guajira, por allá, pues sin demeritar, vuelvo y repito, la categoría que pueden tener unos colegas dentro de los medios nacionales, pero hay regiones donde nadie los escucha. En algunas regiones apartadas del país escuchan es al periodista local, al que tiene su periódico, al que tiene su espacio radial, el que tiene su programita. En fin, hoy, bueno, con las redes sociales facilita un poco más, pero la región conoce es al periodista que tienen al lado, el que pueden tocar, al que pueden llamar, al que pueden molestar, en fin. Entonces, pienso que el gobierno ha perdido una verdadera y una bonita oportunidad de utilizar esta red de medios, de periodistas agremiados, para poder llevar el mensaje y que este mensaje también llegue a las comunidades y hacerle frente a esta pandemia desde el punto de vista de la pedagogía y de la información. Jorge, muchísimas gracias por ese preámbulo. Y comencemos con un tema que ha sido general en todos, y es el tema de las fake news, algo que nos está afectando y que en esta época del coronavirus, del aislamiento, sí que se ha disparado tremendamente. En redes sociales se ven mensajes de ingerir clorhidrato de sodio o cloro, ingerir alcohol, que el coronavirus no existe. En Canal Capital, ¿cómo se está trabajando eso? ¿Cómo evitan que haya ese contagio de fake news? En primer lugar, hay un rigor frente a la investigación y a las fuentes. Nunca las redes son nuestras fuentes de primera mano. Nada distinto que para conocer qué está opinando la gente y lo normal del uso de las redes, pero nuestras fuentes son de carne y hueso, reales, con una historia, con un respaldo, y siempre tenemos más de 2 fuentes para una información. Esa es pues una premisa viejísima del periodismo y que nosotros seguimos teniendo presente para cada información. De otro lado, pues también hay un tema de prioridades y de criterios, porque lo que es tendencia a veces se convierte en lo que hay que meter dentro de esa grilla de información del día. Para nosotros no necesariamente un tema de la pelea de fulano con peranito que están peleando y entonces le dijo al otro y le contestó, que no termina siendo noticia, y eso se parece muchísimo al chisme. Ese no es un tema para Canal Capital. Para nosotros el tema es como les decía inicialmente, lo que más interesa y puede ayudar a la ciudadanía. Entonces, nuestra prioridad es la urgencia de lo local, que decía Jorge Luis ahorita. Lo local es importantísimo, somos un medio regional y la gente necesita la información local y regional de primera mano. Entonces es otro de los aspectos, los motivos por los cuales escogemos una noticia. Y muchísimas veces esa noticia que nosotros vamos a dar no está en ningún otro medio de manera relevante, pero resulta que es que para la Bogotá región sí es relevante. Una cosa tan sencilla como saber que se va a vencer la fecha para actualizar su matrícula mercantil, puede que eso no lo saque ningún noticiero,
pero resulta que es que aquí hay una cantidad de industrias grandes, medianas y pequeñas inmensa. Les han corrido la fecha 2, 3 veces, la gente a veces no sabe, venga, que esa noticia sí le interesa a mi población. O tengo que decir exactamente qué pasó con las vacunas que no tienen nada que ver con el coronavirus. ¿Cuáles son las fechas de vacunación? ¿Dónde puedo ir con la gente? Esas son noticias que para los medios nacionales pueden parecer pequeñas, pueden parecer innecesarias. Para la gente de una región es vital. Entonces, la importancia de entender lo que significa la región, lo que significa ser útil para la ciudadanía, es nuestro 1A para escoger la información. Y la fuente verídica y contrastada, con 2 y 3 fuentes más, es un camino a seguir para poder salir al aire. Adriana, muchas gracias. En las agremiaciones suele pasar que, Jorge, no sé, puedo equivocarme, soy muy cercano a la COR, pero en las agremiaciones pasa eso, de que replican mucho lo que hay en redes sociales con el fin de generar likes o de generar comentarios, sin a veces verificar lo que está pasando. ¿Cómo es el trabajo de ustedes allí en el círculo, en el Colegio Nacional de Periodistas, con ese aspecto, con respecto a las fake news? Bueno, mira, te puedo contar, Nixon, que se viene haciendo un trabajo muy riguroso, porque es que ese tipo de replicar cosas, eso no es hacer periodismo. De pronto mucha gente se confunde hoy en día con la utilización de las redes sociales o con la masificación de las redes sociales, a las que definitivamente les ha faltado una regulación, así como ha faltado también la reglamentación de la ley 1016 que nos rige a nosotros los comunicadores y periodistas de este país. Entonces, se utiliza hoy en día, pues, la falta de responsabilidad precisamente en el manejo de las redes sociales es lo que conlleva a que se den ese tipo de situaciones. No es fácil, no es una tarea fácil, porque pues existen X o Y cantidad de grupos de WhatsApp o de Facebook o de Instagram o de cualquier red social donde estamos agremiados todos. Entonces uno se cansa de enviar manuales, tutoriales de cómo utilizar un chat, cómo no utilizarlo, qué hacer, qué no hacer, pero bueno, a veces se vuelve incontrolable porque pues hace parte del libre albedrío de cada persona, y a veces pues de pronto hasta sin el ánimo de molestar o de ofender a ninguno, pues la gente comparte cosas y se nos vuelve inmanejable. Pero sí venimos desde las agremiaciones haciendo mucho énfasis, especialmente a que la comunicación deba ser efectiva, de que las informaciones que se transmitan a la ciudadanía, sea periodistas, abogados, comunidad en general, sean informaciones que respondan a la verdad de la realidad que estamos viviendo en este momento, porque pues hoy en día, precisamente volviendo al tema de la reglamentación de la ley, es que pues con ese limbo jurídico en el que quedamos después del fallo de la Corte, pues cualquiera también se cree periodista, y cualquiera que escriba o se sienta capaz de escribir 120, no sé cuántos caracteres ya en Twitter, entonces ya también es periodista, o si escribe algo en un Facebook, y eso también ayuda a la desinformación y aumenta y motiva aún más el tema de las fake news. Entonces es un tema complicado, Nixon y compañeros, que habrá que mirar desde el punto de vista del Estado. Alguien alguna vez, un congresista por allá, propuso que se regulara el tema de las redes sociales, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Pero sí, es un tema complicado y que es de manejo, porque en algún momento hasta se convierte en peligroso. En la academia, ¿cómo hacer para que los chicos, sobre todo las futuras generaciones, Alfredo y Marta, cómo se trabaja con ellos para que no hagan ese periodismo de redes sociales que, como lo decía Adriana y lo decía Jorge, afecta cuando no se verifican las fuentes, cuando se acude a lo que dijo sutanito porque tiene 10.000, 20.000, 1 millón de seguidores? ¿Cómo se trabaja en la academia eso? ¿Cuál es la instrucción que se le da a los futuros egresados de los programas de comunicación social y periodismo? La verdad, lo primero que se debe considerar es que, a ver, la red social en sí misma no es mala. Las restricciones para que la gente haga uso de las redes sociales, la verdad yo no estaría de acuerdo.
es más bien en cómo incentivamos y cómo formamos a los nuevos profesionales para hacer un uso responsable de las redes sociales. El uso responsable desde la temática que se escoge, desde las redes que construyen, porque la red social no solo se activa en el momento en que yo escribo y pongo en circulación un mensaje. La red social también tiene otras finalidades. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo conformar una red de solidaridad, una red de colaboración, por ejemplo, entre emisoras comunitarias? ¿Cómo puedo conformar yo una red de conocimiento entre emisoras comunitarias, que es precisamente uno de los proyectos que tenemos en el programa, liderado por la profesora Sandra Liliana Oces? Entonces, yo no creo que las redes sociales sean un problema en sí mismas. Tampoco creo que el problema sea que la gente las use. Yo creo que el asunto es, por un lado, la formación de nuevos profesionales para hacer un uso responsable de esas redes, más allá de la información que se pueda transmitir a través de ellas, y dos, educación a las audiencias, porque es que la gente no tiene la culpa. Si a mí me ponen una red social y no entiendo la magnitud de lo que tengo enfrente, pues simplemente copiaré la forma como los demás acceden a las redes sociales. Entonces, ahí hay un trabajo también muy importante desde la comunicación para las comunidades. ¿Qué criterios tener en cuenta para saber si hay una información que no es cierta, que sí es cierta? ¿Cómo confronto yo información? Y esto está relacionado también con una problemática que incluso se discutía esta semana en la red global de Iniciativa a la Comunicación. Hablaban, estamos no solo ante una pandemia por salud pública, sino ante una infopandemia. ¿Cómo vamos a manejar eso? ¿Sí? El asunto no es cuántos muertos hubo hoy, cuántos se recuperaron, cuántos están en la UCI, en qué porcentaje está. Sí, esa es información importante, pero nos hemos preguntado, esa información de datos, ¿qué incertidumbres le está generando? ¿Qué miedo le está activando? Una persona con incertidumbre y con miedo llega a una fake sobre pandemia y la cree. No tiene de otra. Es su única alternativa. Está necesitando espacios para discutir sus propios temores. Y creo que ahí sí estamos fallando. Sí, de acuerdo con todo lo que acaba de mencionar Marta, el problema no son las redes sociales en sí mismas, sino el uso que las audiencias, y hay que hacer el mea culpa que los mismos medios de comunicación estamos haciendo de estas. A veces por ese afán de la inmediatez de quién lo publica primero. Fíjense que años atrás hablábamos de la chiva en la radio, en la televisión, en la prensa. Ahora es el afán de quién lo publica primero en Twitter, quién lo trina primero, ¿no? Y en los medios estamos más pendientes de quién trinó qué y quién dijo qué, e incluso hay secciones dedicadas a ello, a lo que dijo fulanito de tal o a lo que publicó tal funcionario en la red social, o la discusión que tuvo este artista o este político con este otro a través de redes sociales, y eso se convierte en una noticia cuando realmente eso nunca ha sido una noticia. Entonces el problema no es la red social en sí misma, sino el uso que nosotros estamos haciendo de ella. En lo que tiene que ver con las audiencias, hay un desafío muy fuerte sobre la responsabilidad que como usuarios tenemos frente a esa información que estamos recibiendo. La tentación de compartir una cadena de WhatsApp es una cosa, digamos, que está a la orden del día. A un usuario cualquiera le llega una cadena de WhatsApp y él simplemente la replica, y eso sin ser una información confirmada tiene un efecto grandísimo. Y ocurre de la misma manera con una noticia que circula en Facebook, de la misma manera con una noticia que circula en Twitter o con algo que se publicó en Instagram. Entonces creo que tenemos un desafío muy fuerte desde las universidades, no solamente en, digamos, enseñar a desarrollar narrativas que utilicen los medios que utilicen los medios sociales, las redes sociales, sino también en enseñarle a la audiencia a consumir las redes sociales, porque las audiencias también son
responsables de lo que consumen y de lo que hacen con lo que consumen. Años atrás nos preocupaba la lectura crítica de medios, que la gente aprendiera a leer televisión, a leer la prensa críticamente, pero hoy en día también nos tiene que preocupar la lectura y el consumo de las redes sociales, del contenido de las redes sociales. Que lo de los militares fuera un falso positivo. Y pues, obviamente teniendo en cuenta el perfil y lo que ha puesto esta senadora en redes sociales, alguna gente copió, otra gente no copió. Es decir, hay una, no doble moral, pero sí una forma diferente, una forma de dos canales de información en las redes sociales. Aquí en Facebook nos hacen una pregunta, creo que iría enfocada más hacia Adriana. Dice Nicolás, yo quisiera preguntar cómo se debe manejar el asunto moral y ético del periodista respecto a los intereses económicos del medio al cual hace parte. Bueno, eso es difícil porque cada medio, pues aquí no hay ningún medio independiente, ninguno, ni los públicos ni los privados, y esa mentira pues no nos la vamos a echar. Cada quien está parado en una realidad, ya sea porque pertenece a un gran gremio económico o porque pertenece a lo público, y desde lo público también hay que entender que hay una política, unas necesidades, unas solicitudes, etcétera. Pero yo pienso que en medio de todo eso, esa dificultad que enfrenta el periodista frente al dueño del medio o el administrador del medio, siempre habrá una ética y una moral que son unos principios básicos. Entonces todo tiene una medida de manejo respetuoso frente al ciudadano. Y si, por ejemplo, yo he visto en muchísimas ocasiones a colegas que hacen una información que tiene que ver con la empresa que es dueña del medio y lo advierte. Esta información que vamos a dar pertenece a la entidad tal que hace parte de esta empresa o de este conglomerado. Esto es respeto por la ciudadanía, ser siempre claros dónde estamos, a quién pertenecemos, qué clase de medio es. En el caso de los medios públicos, eso sí, nuestra obligación está primero al ciudadano y uno sí no puede vender el alma ahí. Tiene que ser siempre claro, respetuoso, tener una medida mucho más afilada para informar a la ciudadanía, porque los medios públicos la gente no lo entiende muy bien, ni la gente ni los mismos grupos políticos o empresas políticas, pero son públicos, le pertenecen a la ciudadanía, no le pertenecen a un partido o a otro. Entonces, en ese orden de ideas, la defensa siempre tiene que estar sobre el ciudadano, primero que todo el ciudadano, esa ciudadanía que estamos ayudando a construir a través de ese medio. Y ahí quisiera extenderme un poquito por lo que estaban hablando ahorita, Alfredo en particular, sobre las fake news y cómo la gente lee estas redes sociales, pero realmente a veces nos terminamos fusionando, o los medios se terminan fusionando con lo que hacen las redes sociales, o porque estamos replicando lo que dicen las redes, o porque estamos actuando de la misma manera. A mí me sorprende muchísimo cómo Donald Trump logra llegarle a la ciudadanía, a su propia ciudadanía, que tiene un nivel educativo superior al de muchos otros países, con un tema tan grave como el que mencionabas ahorita del hipoclorito. O sea, ¿cómo puede ser? Uno dice, no puede haber alguien que crea que eso funciona. Pues sí, muertos, gente grave aplicándose el hipoclorito, y la sorpresa es entonces, ¿dónde está el problema? Es el medio, es haber contado que lo dijo, es el personaje en particular,
es el criterio del ciudadano, es la formación que hemos dado durante miles de años a través de 1000 historias en la misma educación básica, en los medios diariamente, lo que hemos transmitido constantemente. Les hemos enseñado que el que habla a través de esa pantalla tiene un nivel superior intelectual o de formación por el cual yo le debo creer. O cuántas veces hemos desmontado esos mitos como para que la gente sepa que no todo lo que dice alguien que está parado allá lo debo creer. Entonces ese proceso entre las redes sociales y los medios de comunicación es que las redes llevan las fake news, no solamente las redes. Estamos abriendo una puerta gigante a trasladar ese problema. En vez de ser nosotros una solución desde los medios, estamos trasladando el problema de las fake news a los mismos medios. Así es, Adriana. En la situación de la pandemia, ¿cómo viven ustedes este fenómeno también que mencionaba Adriana? Y pues decirle a los chicos, háganle caso a lo que dicen los influenciadores o los mandatarios del país, ¿cómo hacer para educar a esos nuevos talentos del periodismo? Hay una transformación que hemos tenido que asumir en las facultades de comunicación social, y es a incorporar la formación también en esas nuevas narrativas, en todo lo que tiene que ver con los medios digitales. Nosotros, por ejemplo, los que estamos aquí, todos fuimos formados más con los medios tradicionales, o lo que técnicamente se conoce como los medios análogos. Entonces a nosotros en las carreras y en las facultades de comunicación social nos enseñaron a hacer radio, a estar en la sala de redacción, a hacer una televisión, pero muy artesanal, nada que ver con lo que hoy en día tienen los muchachos. En la academia hoy en día, en cambio, los muchachos están expuestos a todas las tecnologías digitales, e incluso cuando ellos llegan a las facultades, ya ellos saben manejarlas. Por eso decía hace un momento que el problema no es un asunto tanto de la tecnología en sí misma, sino de lo que hace el usuario con esa tecnología. Porque estos muchachos que están hoy en día ingresando a las carreras de comunicación social, cuando ellos nacieron realmente ya había un internet masificado. Muchos de ellos que nacieron en el 2002 incluso ya empezaron a hacer esa primera generación de niños con cuenta en Facebook, etcétera, o tenían Twitter siendo niños en el colegio, o tenían Instagram, etcétera. Entonces realmente para ellos eso no es una nueva tecnología, esto fue una nueva tecnología para nosotros, pero para ellos no. Pero lo que sí hemos nosotros identificado es que, y ahorita por ejemplo en esta coyuntura de la cuarentena, logramos identificar que una cosa es que se tenga acceso a la tecnología y otra que realmente se sepa utilizar esta. Nosotros, por ejemplo, en las universidades, ustedes lo saben que tuvimos que implementar rápidamente una dinámica de virtualización de la educación. Encontramos que muchos jóvenes sencillamente no sabían utilizar un aula virtual, por ejemplo. Ellos estaban acostumbrados a llegar al salón de clases, a sentarse a escuchar al profesor. Pero utilizar todo lo que tiene que ver con la metodología de la educación virtual los puso en crisis. El aprendizaje autónomo que implica la educación virtualizada le representó incomodidad, como que entonces ¿dónde está ese profesor que me dicta a mí la clase? Entonces fíjense que eso es un reflejo, solo por ponerles un ejemplo de una experiencia del uso de la tecnología, que demuestra que estas jóvenes audiencias, si bien han estado expuestas a la tecnología misma, no necesariamente saben utilizarla críticamente. Tal vez la saben utilizar para divertirse, para entretenimiento, para chismosear la vida del otro, o para replicar lo que ven allí de la vida de un famoso, etcétera, pero no necesariamente para hacer una lectura crítica de la realidad, o mucho menos para enseñarle a otro
a expresar un punto de vista crítico desde un medio social. Por eso fíjense que lo que nosotros vemos y desde los medios de comunicación y desde la academia siempre se analiza críticamente, es que buena parte de ese contenido que circulan o que generan los llamados youtubers o los influenciadores es un contenido superfluo, es un contenido light, cuando eso es una plataforma amplísima que se podría utilizar para muchas otras cosas. El mundo está lleno de grandes influenciadores que también utilizan esas plataformas para hablar de temas ambientales, de temas políticos, se mueven por el mundo porque se han dado a conocer a través de esas plataformas, pero realmente esos son la excepción. La mayoría termina utilizándolo es para hacer un tutorial de maquillaje o para hablar de una celebridad o de alguna personalidad que siguen, más no para realmente hacer una interpretación de la realidad como jóvenes. Y el asunto es que esta práctica se está replicando a otras esferas, entonces ya no es solamente el consumidor millennial o centennial el que consume eso, sino que ya personas de mediana edad, como han llegado a tener la posibilidad de manejar un dispositivo móvil, pues también consumen masivamente este tipo de contenidos a través de las redes sociales. Entonces por eso vuelvo e insisto en que hay un desafío muy fuerte en lo que tiene que ver con la educación de las audiencias, sobre cómo están utilizando ellas esa tecnología para que realmente asuma la audiencia que ella también es corresponsable de lo que circula en los medios de comunicación. Como estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Adriana, siempre el baldado de agua sucia se le echa a los periodistas o a los medios de comunicación, pero los medios de comunicación son una institución de la sociedad que construye democracia, y en ese sentido el ciudadano, que es el usuario, el consumidor, también es corresponsable de ese contenido. Sobre eso es que quiero yo llamar la atención en particular. Yo agregaría una cuestión. Creo que desde la academia es fundamental incentivar proyectos de investigación que permitan comprender en realidad qué es lo que está pasando. Tenemos intuiciones, hemos hecho seguimientos, hemos hecho algunos proyectos de investigación en esa línea, pero lo que más nos están mostrando es la necesidad que tenemos para saber qué es lo que está haciendo esa tecnología en el escenario, por ejemplo, de las redes sociales, qué le hace a los colectivos, qué le hace a la ciudadanía, qué le hace a los cuerpos sociales. Eso tenemos que profundizarlo todavía más y sobre todo sacarlo no restringirlo al ámbito de la tecnología, sino también asumir una posición política frente a ello. Yo creo que no le debemos tener miedo a esa situación. Es una responsabilidad de la academia, es una responsabilidad de los medios de comunicación y de los profesionales en la comunicación, asumir una posición más crítica frente a este tipo de fenómenos. Y lo primero que yo invitaría es a programas que sé que lo están haciendo, estamos iniciando desde distintos puntos del país a investigar más sobre ello. Tratar de comprenderlo más, qué fenómeno social y político está ahí, qué nos está diciendo la sociedad. O sea, no es simplemente una cuestión de, pero ¿cómo van a compartir eso? No, ¿por qué lo están compartiendo? O sea, ¿qué sentido tiene para un joven compartir ese tipo de información? ¿Qué está faltando? ¿Qué tenemos nosotros la obligación también de construir? ¿Qué vínculos necesita? O sea, muchas veces a las redes se llega es simplemente por el afán de construir un vínculo. Nosotros, en últimas, lo que estamos teniendo con las redes es simples contactos. Una sociedad que se construye con contactos no existe. Una sociedad se construye a partir de vínculos. Entonces, yo creo que si logramos tener más proyectos de investigación y una mirada más crítica, con un enfoque político acerca de estas problemáticas, lograríamos comprender qué es lo que la sociedad nos está diciendo que necesita. Cuáles son las reales demandas alrededor del problema. Pero en ese aspecto que mencionan... Bueno, yo comparto... ¿Sí me escuchan? Sí. Nixon tiene cerrado el micrófono. Nixon tiene el micrófono. Nixon, si me permite, quisiera decir algo corto con relación a lo que hemos escuchado de Adriana, de la profesora Marta Lucía y del profesor... Yo estoy de acuerdo con ustedes y pienso que el tema pasa por un tema inicialmente ético, pero también por un tema de la responsabilidad. Pues yo recuerdo cuando estaba en la facultad estudiando comunicación social, pues
En ese entonces mis profesores se preocupaban porque nosotros investigáramos, contrastáramos, fuéramos a la fuente y verificáramos la información. No existía de pronto ese afán que mencionaba el profesor en el sentido de la chiva, de que quién lo hace, o si yo lo mando primero, o si yo lo escribo, o si yo lo saco, porque pues había que investigar y precisar la información. Hoy en día no, pues obviamente que bienvenida a las TIC, y para el tema del desarrollo de la comunicación ha sido fabuloso este desarrollo. Pero el tema del manejo de los contenidos, de la información como tal, es un tema de responsabilidad en mi manera de ser, y es un trabajo que desde la academia se debe hacer en la concientización de estos nuevos jóvenes que están apareciendo en el mundo digital de la comunicación, y tratar no sé, de inculcarle, por decirlo de alguna manera, esa necesidad que hay de verificar la información antes de masificarla, porque pues de alguna manera alguien colocaba el ejemplo, creo que Adriana, de Donald Trump, que es una información irresponsable donde a través de un trino, pues que le llega a millones de personas, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, sobre el tema del consumo del cloro para curar el coronavirus, una información totalmente irresponsable. Entonces, también raya un poco en la ética y en la responsabilidad de esa persona que es un líder mundial, además influenciador de opinión, y emitir un tipo de información, y así sucede con los distintos medios de comunicación. Fíjense ustedes hoy que, por ejemplo, el profesor Alfredo hablaba de los medios llamados antes tradicionales o análogos, o ya medios digitales también, y uno nota que el sentido, digamos, por decirlo de esta manera, editorial del desarrollo diario de cada espacio de esto, sea radial o televisivo, está basado en un numeral. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está la investigación? ¿Dónde está la profundización de los contenidos? ¿Dónde está la propuesta de valor hacia la comunidad, hacia la gente, para estar nosotros dependiendo hoy de un hashtag? Y no solamente el hashtag, que puede ser un tema interesante, sino es para medir realmente la audiencia que ellos puedan tener en el rato que tengan de programa. Entonces eso nos ha conllevado a que haya una especie de disminución en el tema del consumo de los medios masivos de comunicación, y que la gente se dedique o le preste una mayor atención al uso de las redes sociales para comunicar, independientemente que sea información veraz o, en este caso, en el peor de los casos, fake news, como lo que estamos conversando en este momento. A mí me gustaría que entráramos a analizar, ya que estamos hablando de las redes sociales, un tema bien importante, o dos fenómenos que se han presentado. Ok, ahí ya me escuchan nuestros panelistas. Lo tiene cerrado. No, porque no, lo tiene cerrado, Nixon. Ya, ok, ahí. Ya. Nuestros panelistas, quisiera preguntarles acerca de un fenómeno que se ha presentado, ya que estamos hablando del tema de las redes sociales, el caso de Vicky Dávila, que ha sido controversial durante bastante tiempo, fue protagonista con el jefe de prensa de la Casa de Nariño de una polémica a través de redes sociales. Por estos días también denunció que a su hijo menor de edad, pues, lo utilizaron su nombre para vincularlo con una red paramilitar. Bueno, y el fenómeno de los Danieles, que también son influenciadores, pero han marcado algo diferente en el periodismo. Bueno, yo arranco. Yo pienso que el tema particular de uno u otro periodista es lo mismo que si yo decido replicar o no, en lo que decíamos ahorita, una pelea vía Twitter de dos personajes que no le está quitando ni poniendo a nada a la sociedad, y simplemente es un chisme y se vuelve tendencia, y en ese orden de ideas los medios le empiezan a coger esa tendencia de las redes y lo replican en un gran medio de comunicación. Yo pienso que también es una decisión editorial
publicar o no, replicar o no ese tipo de peleas. Una tendencia se logra en Colombia retuiteando 30 personas al tiempo. Y eso no es nada. O sea, si uno cuenta realmente cuántas personas están interactuando en una discusión de redes sociales, no se compara para nada con la cantidad de personas que ven un informativo, un noticiero de televisión abierta. Entonces, ¿en qué medida nosotros estamos replicando una cosa? Porque creemos que hay que estar pegados de esa tendencia, porque nos marca la agenda, la tendencia que hay en las redes sociales. Por ejemplo, nosotros tomamos una decisión en la sección internacional, resulta que el medicamento tal o el medicamento tal, la Organización Mundial de la Salud está aclarando que no sirve para curar el coronavirus, que por favor no lo tomen, y es un medicamento esencial para la gente que tiene enfermedades autoinmunes. Entonces se está agotando el medicamento por un error de información. ¿Qué pasa si yo difundo la aclaración o la explicación? Pues que se multiplica. Ahí no termina sirviendo. Entonces, mientras menos mencionemos el tema, pues menos se difunde. Eso son como esas dificultades a las que uno se enfrenta con información falsa. Si yo me pongo a aclarar lo que yo no confundí, lo que hago es terminar de difundir. Y la situación que particularmente toca es de Vicky, yo creo que es un tema tan personal, o sea, ella decidió volver un problema nacional, una pelea personal, pues es de ella. Y esa es su decisión, de su manejo particular de su profesión. Y yo, la verdad, ni me metí ni me metería en ese tipo de discusiones a través de un medio que esté en mis manos. Pero Adriana, por ejemplo, digamos, en ese caso, ella logró ese objetivo, que la gente, los 3 millones de seguidores que tiene en Twitter, la respaldaran en cierta forma, y logró no desviar, sino enfocar la atención de una red social y de los comentarios de la gente hacia eso, hacia el hijo de ella, y un poco victimizarse, podría decirse. Pero la pregunta es, primero, ¿cuál es el objetivo mío como periodista? Si mi objetivo es ser personaje, es ser una vedette, es que me vea mucha gente, pues lo logró. Si mi objetivo es ser periodista, difundir una información, ayudar a una construcción de sociedad, la pregunta de si lo logró creo que no tendría la misma respuesta. Y por otro lado, mucha gente diría, bueno, pero es que ya la ve mucha gente. ¿Cuánto es mucha gente? Si revisas los seguidores que tiene ahorita en la revista Semana comparados con los que tenía en radio y con los medios de comunicación que están replicando la historia, o sea, son miles y cientos en el medio de difusión abierta comparados con la red. La red sí tiene 10.000 likes, que eso es muy escaso, pero supongamos que tenga 10.000. Es en una televisión abierta que le replica la historia de la pelea, ahí sí tiene cientos y hasta millones. Terminó logrando entrar al otro medio a través de un medio que realmente no es tal. O sea, es increíble que en un consejo de redacción empiecen a limitar los temas del día a través de qué es tendencia en las redes. Y la tendencia se traduce en cuántas cabezas de personas reales. Realmente yo pienso que es una falacia el tema de las tendencias y no nos podemos dejar guiar por eso. Logro los objetivos, sí, son logros de objetivos personales. Ahora, si el medio lo que quiere es impactar una sociedad, es generar opinión, es marcar agenda informativa, pues ese no es el camino. Puede que atraiga a algunas personas, pero otra cosa pasa con los otros columnistas que está usando la revista y las otras temáticas, y sorprende cómo temas bastante profundos de análisis social están jalando más que estos shows. Y en el caso de los Danieles, ¿ustedes qué opinan? Que de todas formas son opiniones, son, digamos, videocolumnas de opinión, pero que es una forma de hacer periodismo también diferente, muy diferente a lo que mencionábamos antes, los youtubers o algunos influenciadores que publican las cosas de maquillaje, de cómo peinarse, el outfit, cómo debe ser. ¿Los Danieles están haciendo algo diferente?
Desde mi punto de vista, sí. Y me parece que esa es una muy buena alternativa. Marca una diferencia, por ejemplo, una diferencia extrema con el caso de Vicky Dávila, sobre que la verdad no me quisiera extender mucho, pero vive de prácticas de reproducción de información y de victimizarse, no más. Los Danieles tienen una experiencia muy distinta, los Danieles tienen una agenda, los Danieles tienen investigación, los Danieles tienen argumentación, los Danieles están logrando también construir una narrativa propia, ¿sí?, que les permite hacer visibles a través de ellos como figuras problemáticas del país. Una cosa muy distinta a lo que hace Vicky Dávila. Vicky Dávila no es a través de ella visibilizo una problemática nacional, sino me convierto en el centro. Entonces es algo totalmente distinto. Estoy de acuerdo con Adriana en el sentido de que entre más logran esas figuras, espectáculo, debe tener un muy buen relacionista público, entre más logran esas figuras de espectáculo que la gente reproduzca lo que hacen, ¿sí?, más notoriedad tienen, incluso de quienes reproducen para criticarla. Entonces ahí estaríamos ante una situación que la verdad no, en términos periodísticos, no me parece que valga la pena ni siquiera considerar. Sí me agrada mucho la propuesta de los Danieles por las razones que fue. Bueno, Nixon, yo comparto lo que comentó Adriana en el sentido de lo de que pasó lo que pasó, no lo que ha pasado, porque han ocurrido en 2 o 3 ocasiones situaciones con la colega periodista Vicky Dávila, y comparto también lo de la profesora Marta Lucía con relación a lo de los Danieles. Yo pienso que, e insisto en el tema, el profesor Alfredo, el tema de la responsabilidad. Sí, Vicky Dávila pues se ha convertido en una reproductora de temas, aprovechando un medio de comunicación. Ahí es donde va el tema de la responsabilidad. Es que ahí ella no es Vicky Dávila, es Revista Semana. Es un medio de comunicación que tiene que ser responsable con los contenidos, independientemente de que sea una entrevista o lo que sea, y ella sea la conductora, y se aparta un poco. Ahora, si ella quiere llevar su tema personal con el entrevistado, pues para eso tiene sus propias redes sociales a través de las cuales puede replicar y puede hacer lo que quiera. Pero el tema de la responsabilidad del medio desde el punto de vista de la información hay que respetarlo, porque tú tienes la obligación de informar a cualquier cantidad de número de personas que te están escuchando o viendo en este caso, para enseñar, para educar, para informar. Y ella no lo está haciendo, convierte sus temas personales y los lleva a una tribuna privada que es a la vez pública porque es un medio de comunicación, y se aparta del tema de la información de los contenidos para centrarse en una pelea personal. Caso distinto en el de los Danieles, que a pesar de que hasta hace algún tiempo también tuvieron o pertenecieron a algún medio de comunicación, hoy han creado su nueva plataforma o su nueva tarima de difusión, desde la cual están dando a conocer sus contenidos, sus investigaciones y sus temas periodísticos a la comunidad. Entonces, son 2 temas distintos. Investigan, están informados, muestran pruebas, inclusive cosa que no sucede del otro lado, y ha pasado varias veces. Inclusive ustedes se acuerdan del episodio de Vicky cuando sacó la información de el entonces ex viceministro del Interior, el doctor Ferro, y ex senador. Entonces se raya un poco y se pasa ese límite, esa línea delgada que debe existir desde el punto de vista de la responsabilidad para emitir contenidos o emitir informaciones a través de los medios masivos de comunicación. Es que es una tendencia, un poco para conectarlo con lo que los compañeros estaban mencionando hace un momento del caso de Donald Trump en Estados Unidos. Recordemos que un poco la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos también tuvo mucho que ver el estilo periodístico y editorial de la cadena Fox News en Estados Unidos, que es una cadena, digamos, en donde los periodistas asumían ese tipo de peleas personalizadas, en donde exponían públicamente la vida personal de muchos políticos influyentes en Estados Unidos, y eso fue calando en el imaginario de un sector, particularmente un sector republicano de Estados Unidos, porque esto es una cadena republicana, y eso explica un poco toda esa
ese tipo de periodismo que se fue replicando en diferentes lugares del mundo, y aquí lo vemos en este tipo de personajes, donde terminan asumiendo un rol más personal que periodístico, y ponen en la palestra pública discusiones que no deberían ni siquiera ser parte de la agenda de los medios de comunicación. Y algo que quiero decir al respecto es que este tema de las tendencias es tan debatible, porque en la provincia realmente no necesariamente eso que es tendencia a nivel nacional o en Bogotá, lo es en la región. Tal vez en las regiones estamos discutiendo otras cosas, estamos preocupados mucho, por ejemplo, por el tema del desempleo tan dramático que se está viviendo como consecuencia del COVID. La comunidad está preocupada por otras cosas que realmente lo que es una tendencia en una red social de un personaje nacional allá en Bogotá le importa muy poquito a la gente en la provincia. Pero lo que ocurre acá o lo que se está presentando en la agenda de los medios de comunicación difícilmente se vuelve una tendencia a nivel nacional. Les voy a poner un ejemplo de lo que se termina volviendo una tendencia a nivel nacional: que el alcalde de Bucaramanga le pegue a un concejal. Fíjense, eso es lo que se termina volviendo una tendencia a nivel nacional, y no los problemas de Bucaramanga. Entonces, realmente lo que es espectáculo, lo que es show, lo que es sensacional es lo que se termina convirtiendo en tendencia, pero no lo que realmente es un problema que le afecte a la comunidad. Y frente al tema de los Danieles, yo quería agregar algo, y es que refuerza un poco lo que dijo Marta hace un momento sobre la necesidad de investigar un poco más otras formas de comunicación, pero además de desarrollar otros formatos, de desarrollar otras narrativas. Lo que está demostrando es que la gente también está demandando otro tipo de contenidos, otro tipo de lenguaje, otro tipo de interpretaciones de la realidad, y con uso de estos medios de comunicación digitales. Ayer nada más quisiera aprovechar la oportunidad para comentar: desde las regiones se lanzó un proyecto muy bonito que se llama No Somos los Mismos, en donde estamos 23 universidades de Colombia con nuestros medios de comunicación universitaria haciendo la narración de la pandemia desde los medios de comunicación de las universidades. Eso no es una tendencia a nivel nacional, pero sí son relatos de región. Entonces yo lo que quiero agregar es que es importante que nosotros no solamente investiguemos la problemática, sino que también nos atrevamos a empezar a explorar y a desarrollar otro tipo de formatos, otro tipo de narrativas, y yo creo que eso va a suplir esa necesidad que seguramente algún sector de la sociedad está llenando con ese contenido superfluo, trivial, personalizado, etcétera, que simplemente le da un poco de entretenimiento, pero que no le permite construir, digamos, una lectura crítica de la realidad. Bueno, para ir terminando un poco, porque sabemos que cada uno tiene sus obligaciones, nos hemos extendido un par de minuticos, yo quiero preguntarle a Adriana, ¿el periodismo está en crisis? Pues sí, por fortuna, porque el día que no nos estemos cuestionando, creo que ahí sí estamos muertos. Y si tú miras históricamente, hay titulares del periodismo en crisis de 1995, de 2008, de 2016 y de 2020, porque es nuestra naturaleza cuestionar, y nos estamos cuestionando permanentemente, y eso da muy buena seña de que es una profesión que está viva y que tiene que repensarse diariamente. Esta pandemia le cayó muy bien a la situación del periodismo porque nos hizo pellizcarnos mucho sobre nuestra función, lo que no significa que hayamos solucionado 1000 problemas y 1000 preocupaciones y dudas frente al por dónde informamos y cómo lo hacemos dependiendo de la plataforma que tengamos al frente. Y esas preguntas las tendremos que hacer siempre, estos foros los haremos siempre, pero el hecho de que lo hagamos por lo menos denota que hay una responsabilidad detrás de esa pantalla, y eso es bueno. Yo pienso que tenemos que estar cuestionándonos a nosotros y a los colegas y a todo el mundo para hacer un mejor periodismo, para llegar de mejor manera, para entender el lenguaje diferente de las plataformas y de las redes, pero para hacer lo que siempre debemos hacer, y lo he reiterado esta tarde, y es ser útiles
para la ciudadanía, trasladar el mensaje que se requiere, como se requiere y con la responsabilidad necesaria. Adriana, muchas gracias. Sabemos que tiene otros compromisos, que tiene otras actividades. Ya se viene noticias de Canal Capital en la noche. Hay emisión de noticias en la noche en Canal Capital. Que es una emisión especial porque es reflexiva sobre la noticia. Es un espacio que los invito a que nos acompañen. Un abrazo a los compañeros de este panel. Nixon, muchas gracias por la invitación y sí, les pido un permisito porque tengo otra reunión inmediatamente. Ok, para la academia, agradeciéndole por supuesto a Adriana, para la academia, para concluir, ¿está en crisis el periodismo? ¿Cómo lo viven ustedes en la academia? Si está en crisis, bendito sea. Copio la misma frase de Adriana. Pero no para acabarlo, o sea, es que hay una situación en la que se dice está en crisis, entonces acabémoslo. No, yo creo que las crisis lo que están indicando es que se está reconstruyendo, se está reconstituyendo, se está regenerando, se está reinventando, se está recreando. Por eso las crisis son buenas, ¿sí? Mal haríamos en pensar que la crisis es el fin del periodismo. Yo creo que es todo lo contrario. Cuando hay crisis es la evidencia de que necesita unas nuevas miradas, necesita unos nuevos rumbos, necesita recuperar lo que construyó, ¿sí? Porque no nos podemos olvidar de lo que somos esencialmente. Contamos historias, pero no simplemente reproducimos información, sino que todo eso está sustentado en investigación, en procesos serios de verificación, en pensar en formas distintas de contarlas, lenguajes, formatos apoyados en tecnología. O sea, es cada vez más complejo. O sea, yo creo que la crisis lo que nos está indicando es que tenemos que darle la cara a la complejidad que nos está presentando el periodismo. Y no es una complejidad que viene solo del campo, sino que está siendo presionada por la misma sociedad. La sociedad nos está diciendo que tenemos que cambiar. Y si no escuchamos esa voz, ahí sí que nos vamos a terminar creyendo que lo estamos haciendo bien, pero cada vez más lejos de las personas, que son en última las que le dan sentido a nuestra profesión. En la UPB. El periodismo a lo largo de su historia siempre ha estado en crisis. Yo creo que eso hace parte de su naturaleza. Lo que yo creo es que ha sido una crisis que se ha venido transformando según el momento histórico que le corresponde. Entonces, tal vez por ejemplo, en los años 40 en Colombia, el periodismo estuvo en crisis porque tuvo mucho que ver con la llegada de la época de la violencia y en el Bogotazo, pues la comunidad muy llena de rabia, lo primero que fue a quemar fueron las emisoras en la séptima en Bogotá, por ejemplo. Entonces, ahora estamos en crisis porque las nuevas tecnologías o las tecnologías digitales nos han puesto como dice Marta, a la necesidad de reinventarnos o de reconocer que hay otras narrativas y otros lenguajes que tenemos que incorporar, pero esa crisis nos ha llevado a generar otros procesos bien interesantes. A mí, por ejemplo, yo en particular siempre he trabajado la radio y siempre he observado que uno de los medios que mejor se adapta a la crisis misma y a los cambios tecnológicos es la radio. Es de los medios más antiguos que tenemos, pero a pesar de que siempre en algún momento se le añadió la preocupación porque probablemente iba a desaparecer, fíjense que es uno de los medios más vivos y más activos y que más se ha reinventado a lo largo de su historia. Lo que yo creo es que este momento en particular histórico que nos ha correspondido vivir nos obliga a nosotros en esta nueva crisis a reconocer esa necesidad de mirar otros formatos, de mirar otras narrativas, de mirar otras formas de sostenibilidad, porque sí hay un problema económico profundo que no podemos negar y que afecta también la estabilidad de las personas que trabajan en los medios de comunicación, pero toda crisis es una oportunidad y yo creo que necesariamente nosotros como
como disciplina y como gremio que representa a Jorge Luis, tenemos ahí una oportunidad muy grande también para reconocer esa crisis y proponer otros enfoques y otras narrativas que seguramente van a revitalizar el oficio. Bueno, comparto plenamente lo que han dicho los dos profesores que me han antecedido en el uso de la palabra, en el sentido de que el periodismo sí está en crisis, desde hace rato estamos en crisis, pero este tipo de crisis que se hace evidente ahora a raíz de la pandemia que estamos viviendo, que ha puesto sobre el tapete pues todas esas realidades ocultas o que queríamos ocultar nosotros desde el punto de vista del ejercicio periodístico, hoy las ha sacado a flote y realmente esto nos debe llevar o conllevar a hacer unas profundas reflexiones acerca de lo que venimos haciendo desde el punto de vista del ejercicio de la profesión. Eso que es una oportunidad también para que desde la academia precisamente se haga el trabajo, sé que lo vienen haciendo, para tratar de allanarnos ese camino, especialmente a esas generaciones que vienen detrás de nosotros, que apenas están despuntando para el tema del ejercicio profesional, y tratar de trazarles la ruta o la nueva hoja de ruta que hoy nos imponen las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias y los nuevos roles a nivel de la comunicación social. Hay un problema fundamental que se vive, y lo quiero compartir con ustedes aprovechando este espacio desde las agremiaciones periodísticas, y es que si nosotros vamos a las regiones, por ejemplo, hay muchos colegas periodistas que vienen haciendo o practicando el ejercicio desde hace muchos años, aquellos que cariñosamente hemos denominado los colegas empíricos. Ellos también tendrán que reinventarse, tendrán que prepararse porque las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias nos imponen ese tipo de retos. Y ahí también hay un reto desde las agremiaciones periodísticas para que estas personas o estos colegas no se queden a la vera del camino y sean, digamos, avasallados por las nuevas tendencias tecnológicas. Tanto es así que desde las agremiaciones periodísticas hemos venido haciendo un trabajo con las distintas universidades del nivel nacional a nivel de convenios para lograr que por lo menos de esos colegas periodistas se profesionalicen y puedan de alguna manera con mayores competencias acceder a esta competencia, valga la redundancia, que existe por el tema de la información y el manejo de los contenidos, desde el punto de vista de lo laboral me refiero. Entonces sí, hay crisis, hay que reinventarse, hay que reflexionar acerca de lo que venimos haciendo y pues no hay de otra. Esta pandemia nos dejó al descubierto muchas falencias y sobre la marcha habrá que retomar las cargas para poder continuar en esta difícil carrera que es ejercer el periodismo en Colombia. Claro que sí, Jorge Luis, y eso nos da para tener un segundo conversatorio acerca del periodismo, porque una cosa es, pues, sí, estas oportunidades que se dan, el estar vinculado con un medio de comunicación, el estar, pues, vinculado a una empresa que genera dividendos o genera ingresos a través de un salario para los periodistas. Pero esa otra situación que también mencionaban ustedes, que pasa en el CNP, que pasa en la COR, que pasa en la Asociación de Periodistas judiciales, de economía, en fin, hay otra situación allí, hay otra situación que se presenta en el bolsillo de los periodistas independientes, de aquellos que, por ejemplo, como lo mencionaba Alfredo, de los de radio, que a veces para poder tener ingresos necesitan vender pauta. Ese será otro tema también que trataremos en otro conversatorio también sobre periodismo y si ojalá tenemos la fortuna de tener al senador Richard Aguilar, que fue uno de los proponentes para que se volviera a dar la tarjeta profesional de periodista. A nuestros invitados el día de hoy, realmente muchísimas gracias por estar aquí, por habernos compartido toda su experiencia y todos sus conocimientos acerca del periodismo y la situación que está viviendo hoy en día pues esta profesión o este oficio o este arte, porque al fin y al cabo nosotros que somos periodistas pues sabemos que es una profesión y hay que ejercerla como tal. Como un oficio nos dejó la ley que tenemos vigente.
Pero también como un arte, y ese es un espacio que podemos aprovechar. Y el oficio más bello del mundo, como decía Gabo. Oye, pero mire, yo aprovecho porque es que desafortunadamente no entró el senador Aguilar, que tuvo por ahí la intención de presentar un proyecto de ley para buscar, digamos, darle mayores herramientas a nuestra profesión después de ese vacío o ese limbo jurídico que tenemos hoy en día con la ley actual. Y resulta que no hay que presentar más proyectos de ley. Nosotros le hemos hecho los análisis que ustedes menos se imaginan, con abogados, con expertos, con constitucionalistas en ese sentido, y resulta que la ley que tenemos hoy, que es la que nos rige, que es la 1016, simplemente toca reglamentarla, que haya la voluntad política de que se reglamente, y sí presentar de pronto proyectos que le den mayores herramientas a esa ley, porque ya estamos reconocidos y tenemos un marco legal que es la 1016 simplemente para reglamentar. Lo otro es meternos en camisas de 11 varas, como esos proyectos de ley que se venían presentando, que se los cuento acá, antes de favorecernos o ayudarnos, antes nos perjudicaban más, compañeros. Pues muchísimas gracias, reitero pues el agradecimiento de parte de Metrópoli, de parte de todo el equipo que hace parte de Metrópoli Online, pues muchísimas gracias a nuestros invitados el día de hoy, y esperemos que, como lo decían ustedes, esto que estamos viviendo sirva para que el periodismo evolucione, para que el periodismo avance, para que el periodismo vuelva a ser eso, el periodismo de hacer reportería, de investigar, de presentar proyectos desde el punto de vista académico que mejoren, por supuesto, todo esto del periodismo. A nuestros invitados, muchísimas gracias, y pues invitados para el próximo conversatorio que tengamos acerca de esos temas que nos quedaron en el tintero el día de hoy. Nixon, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nixon, muy amable. Un placer. Un saludo a todos, un saludo a la distancia a todos, a la profesora Marta, al profesor Alfredo, mucho gusto. Feliz tarde. Igualmente, que estén muy bien. Gracias por este espacio. Feliz tarde. A ustedes, nuestros seguidores y la gente que estuvo pendiente en nuestras redes sociales, en el Facebook Live, muchísimas gracias. ¿El periodismo está en crisis? No, el periodismo se está reinventando. Muchísimas gracias, una feliz noche, y recuerden que el sol siempre brilla.